Dice el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que somos gente de maíz y que el maíz es de la gente. Planta domesticada a lo largo de los siglos, es el cereal al que atamos símbolos y relatos mitológicos y que literalmente amasa nuestra historia. Por eso es una verdad escrita en piedra decir que sin maíz no hay país. El maíz transgénico se ha convertido en una amenaza para la milpa tradicional, pero también, dicen algunos, para la salud y la economía. Ante las medidas de México sobre el maíz transgénico, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó consultas de resolución sobre las disputas con nuestro país al respecto. Para hablarnos de todo ello, nos acompañan los especialistas Edgar Boege Schmidt, profesor investigador de Lina, y Adelita San Vicente Tello, directora general de Recursos Naturales y Bioseguridad de Semarnat. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelita, ¿cuál es el meollo de esta controversia, de este llamado del gobierno de Estados Unidos? Pues el meollo de esta controversia es justamente el decreto que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 31 de diciembre de 2020, que eliminaba paulatinamente el uso del glifosato y del maíz transgénico, tanto para siembra como las autorizaciones que se refieren a la importación. Este decreto fue sustituido por un decreto que se promulgó el 13 de febrero pasado, que es más específico. Este decreto señala que cuando se habla de importaciones, estamos hablando de las importaciones y de la idea de eliminar el maíz transgénico en el consumo directo humano, es decir, en la masa y en la tortilla, porque pues somos, como todos sabemos, un pueblo que se alimenta cotidianamente de este maíz. Entonces, el decreto es más específico y sobre todo se liga al glifosato, que es una sustancia herbicida que está indisolublemente ligada a los transgénicos. ¿Qué tan peligroso, maestro Boege Schmidt, son los transgénicos? Y hay otro tema que podríamos pensar, pues se puede probar a usar maíz transgénico y si no nos interesa o no nos funciona, ¿es reversible? ¿Podemos sembrar otra vez maíz, digamos, criollo? Bueno, la situación en México es especial dentro del concierto de los países en respecto al maíz. Somos centro de origen y diversificación, domesticación y diversificación genética. Eso quiere decir que no solamente érase una vez que se domesticó el maíz, sino se reparte por todo el país. Actualmente, ese maíz originario, claro, transformado, desarrollado por nada menos y nada más que 8,000 años de domesticación. Esto quiere decir que ese maíz es especial, lo llamamos nosotros, no lo llamamos criollos, los llamamos nativos, maíces nativos, pero se refiere a los maíces criollos en lo cotidiano. ¿Cuáles son los peligros para nuestro maíz? Pero hay varios peligros más, es para la salud y el medio ambiente y para el maíz en sí. Los peligros son los siguientes. Si se siembra o se importa maíz, el maíz se reparte, el maíz camina por todo el país. No es que se pueda confinar, ya sea amarillo o blanco. Que sea. Entonces, a los campesinos, por ejemplo, liconza o diconza, o como se llaman en los distintos sexenios, ha repartido nacionalmente maíz importado que es transgénico. Entonces, al campesino le gusta ver un grano. Hay un dicho, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Bueno, son más bonitos, ¿no? El más bonito, y entonces pues dice, pues ese me gusta como siempre lo ha hecho, además de libre intercambio. Y entonces ese maíz se siembra. Y entonces el maíz es muy promiscuo, o sea, hay una interfertilización genética, vamos a decir, a través del polen, y entonces
se reparte alrededor de ese maíz sembrado genéticamente modificado, se reparte en los maíces. Y bueno, entonces ya va a tener transgenes nuestro maíz nativo. Puede ser que en muy baja escala, puede ser en mayor escala, pero se va... Digamos que se contaminan. Se contaminan, pero eso no para ahí. Evidentemente ese maíz se vuelve a sembrar. No somos como Estados Unidos, en donde todo el germoplasma, todas las semillas anualmente se tienen que comprar. Nuestros campesinos no, es de libre intercambio y eso queremos defender siempre. Que es un asunto cultural también. Sí, pero no es un commodity, no es una mercancía, sino es un alimento básico de siembra básica. Bueno, es el maíz, el maíz es el cereal pues, que más se produce en el mundo, ¿no? En general. En general. Sí, actualmente por su versatilidad genética. A ver, háblenos de la versatilidad, ¿en qué consiste o por qué? Empezamos por los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han domesticado en una infinidad o en muchos ecosistemas distintos el maíz. Entonces tenemos maíz, por ejemplo, en el Zapalote Chico, en el istmo de Tehuantepec, que resiste vientos tremendos. Claro. Tenemos, por ejemplo, otros maíces que resisten la altura o la sequía. Entonces tenemos de 0 metros a 2.800, 3.000 metros siembras de maíz adaptado. Y además tenemos resisten la sequía o demasiada humedad. Entonces tenemos maíces de donde se dan 200 milímetros anuales y además se mantiene en latencia mientras no hay humedad y crece otra vez, una maravilla. Y tenemos maíces que resisten una humedad de 4 metros anuales de agua. Entonces ningún cereal en el mundo tiene esa cualidad y lo subrayo 3 veces. Adelita San Vicente, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que nos comentara un tema que está siempre en la mesa y se dice que el maíz transgénico es más productivo, se puede recuperar más capital y el grano, pero eso nos lo va a decir después de que volvamos. Con gusto. Maestra Adelita San Vicente Tello, ¿es más productivo el maíz transgénico? Realmente no es más productivo. O sea, la producción, si hablamos, es que es un término muy complicado la productividad. Yo soy agrónoma de profesión, agroecóloga en mi posgrado, y hemos querido durante muchos años hablar que la productividad se refiere solo a los rendimientos. Y en el caso de México tenemos que decir, esto está superado, es algo sumamente diferente. Por una parte, los rendimientos están dados por muchos factores. Cuando tenemos las plantaciones que hay en Estados Unidos, en el llamado cinturón de maíz, donde todo está controlado, riego, fertilización, plagas, pues claro, los rendimientos son muy altos. Incluso aquí en México, en Sinaloa, que es una zona de riego con una agricultura muy controlada, claro, tenemos rendimientos similares. Y de hecho tenemos un productor que aquí en México con maíces híbridos, que hay que diferenciar, no son transgénicos, son híbridos, que tal vez podemos hablar un poquito de ello, tienen rendimientos iguales, incluso superiores a los que utilizan químicos. Entonces, esto en cuanto a los rendimientos. Se ha dicho mucho que los maíces llamados criollos o nativos, como nos decía Eckhart, tienen menos rendimientos. Pero lo que es muy claro es que esos maíces no solo son importantes por el rendimiento.
Lo que es muy importante en el caso de esta producción de pequeña escala, que en México es muy importante. Cabe decir que 50% de lo que producimos de maíz en México viene de esa agricultura de pequeña escala. Y siguen utilizando estas semillas de libre intercambio, y no solo están manteniendo su economía, su alimentación, además están manteniendo la biodiversidad del maíz. Eso es único en México. México, como ya se dijo, es centro de origen y de diversificación constante. Cada año que los campesinos están sembrando ese maíz, lo están adaptando a condiciones climáticas extremas. Ese germoplasma único que existe es único, exactamente único en México. Y tenemos, ya dijo algunos, pero tenemos, por ejemplo, el olotón. El olotón es un maíz que crece en Oaxaca, en tierras muy particulares, y que se autofertiliza. Tiene bacterias que captan el nitrógeno para fertilizarse. Entonces, hay características genéticas únicas, y eso es lo que estamos preservando en México, y es lo que preserva esta pequeña agricultura. Entonces, no las podemos comparar, y hoy sabemos que la diversidad se está perdiendo a una velocidad agigantada. Nos pueden decir, bueno, ahí están los bancos de germoplasma, tenemos el banco de germoplasma más importante del mundo en Texcoco, del CIMIT, un centro de investigación internacional, pero nunca en esos bancos se va a guardar lo que en el campo esos campesinos, esas familias campesinas están resguardando y adaptando al clima año con año. Entonces, eso es lo que es muy importante, y en esta controversia de la que hablábamos al inicio, pues es algo que no podemos comparar la producción de Estados Unidos con la producción mexicana. Y ni en términos de siembra, ni en términos de alimentación. Bueno, pero también ya nos dijeron que se obtienen muy buenos resultados si esos campesinos o esas producciones pequeñas que están en las sierras o en muchos climas y ambientes distintos, si tuvieran tierras nivel 1 o de las mejores, como es donde siembran o ponen los maíces transgénicos, pues tendrían también mucho rendimiento, ¿no? Eso es imposible. Y bueno, si estuvieran en plano, sí. Tampoco podríamos asegurar los rendimientos, porque los rendimientos están dados por otros factores. Hay que entender muy bien que los transgénicos es una modificación que se hace a nivel genético. Esto es a veces un poco complejo, y hay quien ha dicho que la gente no lo puede entender, pero nos hemos dedicado a hacerlo entender, y se entiende muy fácilmente. En un laboratorio toman las células, el ADN, que apenas se descubrió el siglo pasado, se quita un pedacito y se le mete una característica de otro organismo, muchas veces de una bacteria, o simplemente se modifica. Entonces, nada más se está modificando un gen de una larga cadena que es el ADN y que se expresa de muchas maneras. Los rendimientos están dados por condiciones fisiológicas, por condiciones de fertilización, de insecticidas. Entonces, un organismo genéticamente modificado per se no da más rendimientos. Son esas condiciones magníficas en las que crece en el cinturón de Estados Unidos o bien acá en Sinaloa. Y nuestro país tiene esta característica, ¿no? Decía Benito Juárez, es un papel arrugado, estamos cruzados por dos sierras, y eso nos da una característica de sistemas agroecológicos, agroecosistemas muy particulares, que nos hacen ser un país megadiverso, aunado a las grandes culturas que han estudiado y utilizado esta biodiversidad. Entonces, es incomparable lo que pueda suceder, y no per se un transgénico eleva los rendimientos. Esto estaba pensando, no sé, perdón, entonces el uso de maíz transgénico es como un experimento masivo y el laboratorio es el país México. A ver, mi hipótesis sería otra, pero yo creo que no solamente es un experimento, es un negocio, es parte de un negocio, y se restringe el negocio a la utilización en gran parte, al uso del glifosato. O sea, el transgén hace al maíz resistente al glifosato, y todo lo demás se quema, es un biocida, pues todo lo demás se quema. O sea, la milpa no existe en ese esquema. La milpa no. Entonces, el tema básico es el siguiente. El tema es que es
a partir de grandes empresas no semilleras, sino de agroquímicos, que después entraron a la cuestión de las semillas transgénicas. No antes, no produjeron antes semillas y después los agroquímicos. Primero generaron los agroquímicos y después, y cuando sobre todo la patente del glifosato ya caducó después de 19 años, entonces se introducen esto, claro. de tal manera de que ahora en el mundo se están produciendo cantidades enormes del glifosato, pero ligado a los transgénicos. El glifosato también se puede usar, no con los transgénicos, por supuesto que lo utilizan, pero fundamentalmente con los transgénicos. 90% de todos los transgénicos están ligados a la resistencia al glifosato. Hay otro transgen que también está circulando, vamos a decir el 10% más o menos, que es el BT, que es insecticida, que convierte a la planta en insecticida. Ese es otro... y afecta a otra zona, por ejemplo, a insectos muy benéficos para nosotros como las abejas, ¿no? Claro, no, pero aún el glifosato puede afectar a las abejas. Sí. Ya ha estado afectando. Yo estaba leyendo unas noticias en Yucatán. Aún el glifosato. Pero entonces, lo que se dice científicamente, si se basa solamente en el estudio del transgen en sí, es no hacerlo integral, no tener una visión integral, porque el tema es el segundo tema, lo que está detrás de las bambalinas, que es el uso de glifosato. Entonces el glifosato es, o sea, los transgénicos en sí no tienen propiedades demasiado distintas. Ahora, se dice que se reduce, primero se dice que se reduce los plaguicidas y entre los plaguicidas los insecticidas. Efectivamente, en un principio sí, pero como cualquier insecticida, los bichos se vuelven resistentes. Claro, evolución. Las compañías y los científicos que están detrás de los transgénicos no conocen de biología evolutiva. Wow, se oye muy, muy fuerte eso. Tenemos que ir un corte y regresamos nuevamente aquí. Eso es precioso. Sí. Si no sabemos muchas de las consecuencias de todo lo que tiene que ver con los transgénicos, sí sabemos que finalmente es un negocio, tiene que ver con patentes. Eso es. Yo creo que además del glifosato y el uso masivo de plaguicidas, están las patentes. O sea, si México es el centro de origen de este maravilloso cereal que tiene características únicas de adaptabilidad y versatilidad, tenemos aquí un reservorio y una mina de oro que pues finalmente se le dio al mundo, ¿no? Cuando viene la conquista, el maíz sale y conquista el mundo. Se va a Europa, se va a China, se va sin el conocimiento. Entonces, para mí la principal hipótesis es que con esta tecnología, que además genera patentes, o sea, en la medida en que meten el transgen en una planta, estas empresas han logrado que en el ámbito jurídico internacional se diga que pueden patentar al organismo vivo. Antes no se patentaban los organismos vivos. A partir de la ingeniería genética es que se puede patentar el organismo vivo. Y eso tiene un control político finalmente, Imagínate, ¿no? Qué control. O sea, si se contamina, como ya sucedió en Oaxaca, en la sierra, por lo que ya decía Écar, por maíz de Diconsa, pues ese campesino de la sierra está ejerciendo una patente de estas empresas. Y podría ser demandado, se ¿no? Por el uso de... podría ser demandado. Y ese es el sueño del gran capital, apropiarse de las semillas. Por eso hicieron esa semilla Terminator, que no se reproducía, que por suerte ha sido vetada en el ámbito de la diversidad biológica. Entonces, por eso es tan importante que en México no se siembre maíz transgénico. Y esto además del decreto que lo establece, lo logramos con una demanda colectiva que se impulsó por la sociedad desde 2013 y que
determinó en ese momento que no se sembrará más maíz transgénico. Sigue esa demanda su curso, el presidente lo ha reforzado con este decreto, pero lo que también es muy importante, o sea, ya logramos que en México no se siembre maíz, pero también tenemos que evitar que los mexicanos y las mexicanas consumamos maíz transgénico. Porque no hay país en el mundo, o sea, no hay trigo transgénico en Canadá y en Estados Unidos porque ellos dijeron, no queremos en nuestro alimento diario consumir transgénicos. Entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? Y esto es a lo que se está apelando en este Entonces, ¿la demanda de decreto. Estados Unidos tiene sentido? ¿Afecta la relación comercial? No, porque Bueno, nuestro derecho en primera instancia a la biodiversidad. En segundo, a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y el derecho humano a la vida, ¿no? Está por encima. Sí, sí, claro. Entonces, el tema es el consumo. México consume como ninguna Es el país que más consume. Exactamente. Y podemos decir, no quiero consumir muestras. Más del 50% de los carbohidratos y más del 30% de las proteínas se consumen a través del maíz. Y además directamente, no a través de una industria que lo transforma, sino directamente. Entonces, por eso es la demanda mexicana de no importar en su segundo decreto en maíz blanco, que es principalmente el consumo popular, pero hay una cosa que sí nos afecta, y apuntando lo que dice Adelita, los norteamericanos, europeos y franceses y todo el mundo no ha generado trigos transgénicos. ¿Por qué los mexicanos sí hemos de consumir maíz transgénico cuando debemos de aplicar el principio precautorio? ¿Por qué? Porque la ciencia no nos puede demostrar que es inocuo ni mañana ni en 20 años. Entonces es un laboratorio lo que estamos viendo también. Exactamente, entonces están convirtiendo a México, si se aprobara la siembra masiva y la importación masiva para la alimentación humana, en un laboratorio más grande de la humanidad, un experimento mayor de la humanidad. Para medir las consecuencias biológico, además, en las personas. Y entonces nosotros somos las ratas de experimentación. ¿Qué tal si en 20 años, como fue con el DDT, dicen, ¿saben qué? Siempre no. Y hay algo que es un principio ético que no se cumple, la reversibilidad. Es irreversible si nuestros maíces se contaminan. Es irreversible. Se pierde entonces. Se pierde esa riqueza a la que, por eso la demanda que tenemos y que la hemos ganado en 15 años. 10 años, perdón. Adelita San Vicente, ¿qué necesitamos hacer como gobierno, como sociedad? Mira, yo creo que como gobierno ha sido muy claro el presidente López Obrador en su firmeza de defender nuestra alimentación, en defender en este decreto que no se importe maíz para el consumo directo, como dice Ekar, o sea, para la nixtamalización y para la masa de las tortillas. Y esto no afecta a las importaciones, porque tenemos suficiente producción de maíz blanco. Entonces, hay suficiente producción de maíz blanco, incluso somos superavitarios en la producción de maíz blanco, que es la que se destina a esta industria. Lo que tenemos es que evitar que este maíz transgénico que se importa entre a este alimento básico que es la tortilla y la masa que se consumen muchas cosas. ¿Qué más tenemos que hacer desde la Secretaría de Medio Ambiente? Pues esta obligación de preservar la biodiversidad del maíz y de toda la riqueza. Tú hablaste de la milpa, es una pena ya no poder hablar, pero la milpa es un sistema único en el mundo. Entonces, todo lo que crece alrededor de la milpa, que con el transgénico, como bien dijiste, moriría, todo eso lo tenemos que preservar. Entonces, lo de la biodiversidad es también patrimonio mundial. Mundial. No es nada más mexicano. El segundo problema, el primer problema es el cambio climático a nivel. El segundo es la extinción de las especies. Las especies, estamos ante la sexta extinción de las especies. Cada día están muriendo miles y miles de especies que a lo mejor ni las conocimos. Algo tenemos que hacer y lo que tenemos claro es que esas especies como el maíz, todo lo que crece en la milpa, la han preservado las comunidades
y pueblos indígenas. Entonces, esa siembra que hacen, esa agricultura de pequeña escala que fue tan despreciada en el periodo neoliberal y que hoy en programas como Sembrando Vida se está fomentando, es lo que tenemos que seguir haciendo. Porque no solo producen para alimentarnos, 40% de lo que comemos viene de esa agricultura, para alimentarnos ellos, sino que están preservando esa biodiversidad. ¿Algo más, Eckhard? Pues simplemente lo que el gobierno tiene que buscar la forma para defenderse de los argumentos que son argumentos espurios, porque México podría importar directamente maíz no transgénico. Además. O sea, y hay productores a nivel norteamericano que nos han dicho, nosotros estamos dispuestos a producir. Entonces es un problema, en realidad esa controversia es un problema de 6 compañías que tienen la presión sobre el gobierno norteamericano, 6 compañías transnacionales, Bayer, Monsanto, Syngenta, DuPont, etcétera, porque no quiero decir, no tengo todo. Todo esto, solamente la presión de esto por los negocios de esas empresas y hay productores norteamericanos que están dispuestos y en ese sentido no estamos violando ni siquiera el TEMEC. Nosotros podemos importar lo que se nos dé la gana. Muchísimas gracias, maestro Puege. Adelita San Vicente, gracias por estar aquí. Gracias también a ustedes por habernos acompañado y los esperamos aquí la próxima semana.